Hablamos acerca de quién me quiere decir la clase de esos 8 días. Ajá. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y para no avergonzarme del Evangelio tenemos que hablar acerca de nuestro testimonio. ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos, verdad? Entonces es importante, al compartir el testimonio de al hablar de nuestro Señor Jesucristo, es importante nuestro testimonio, es muy importante, ¿verdad? Y lo tenemos que dar así, en 5 minutos. ¿En cuánto? 5 minutos. No empieces a decirle desde que la hora que naciste, que te recibieron tu papá, tu abuelita, etcétera. No. Es decir, ¿sabes qué? Mi vida era así, y rápido era mentirosa, estaba a punto de destruirse mi hogar, tenía un hijo en drogas, y conocí de Jesús y todo se resolvió, ¿verdad? ¿O sabes qué? Sigo orando por esta situación, pero tengo una paz sobrenatural a pesar de las pruebas, ¿no? Porque hay un Dios sobrenatural que nos cuida y que nos ama, y entonces le empiezas a compartir de Cristo. A ver, vamos a pasar a 2. A ver, pasa Leti, tienes 5 minutos. Sí, tú. Así les voy a decir, una de este lado y otra de este lado, ¿eh? O menos de 5, no 5 minutos, tampoco va a ser tan exagerada, ¿verdad? ¿Cómo eras sin Cristo? ¿Cómo eres ahora en Cristo? Buenos días. Pues bueno, yo antes de Cristo yo me sentía fea, yo me sentía que nadie me quería, yo sentía que estaba olvidada, que me había tocado sufrir, y todo eso ya lo había yo aceptado, pero conozco a Dios y gracias a Dios me siento una mujer bella, una mujer amada, una mujer querida, una mujer que puede disfrutar muchas cosas. La verdad es que yo disfruto mucho mi vida. Ahorita tengo a mis hijos son unos muy buenos hijos, gracias a Dios, y en verdad me siento amada y querida por Dios. Muchas gracias. Muy bien. ¿Habrá mujeres que así se sientan como Leti? ¿Sí? ¿Verdad? Que no valía nada. Así yo me sentía también. Pero cuando viene, a ver, Blanca, pásale, por favor. Buenos días, soy Blanca, no tengo mucho en la iglesia, y sí, verdaderamente mi testimonio es con lo que ahorita estamos trabajando, en que el enemigo me tenía cautiva y siempre diciéndome estás gorda, sintiéndome mal y demás. Y ahorita mi testimonio al conocer a Jesús, a conocer a nuestro Dios, es de que Él dio su vida por mí. Me libré de Satanás. Voy a decirle, te vas de mi vida, te alejas de mi vida porque tú no tienes autoridad en mí. Y ahora soy una mujer confiada y llego aquí a la iglesia y hablan precisamente de esto, de la identidad, y ahorita es lo que estoy conociendo, mi verdadera identidad, y que soy una mujer que tiene mucho poder. Entonces ahora en Cristo sé que mi Padre todo me lo da y me ama. Celina, pásale, por favor. Celina está encargada con su esposo en la misión Emanuel, que está en San Juan de las Huertas. Buenos días. Pues yo antes de conocer a Cristo era una persona triste, apartada de todos, pensaba que yo no necesitaba de nadie, pero al conocer a Cristo pues me di cuenta que no se puede vivir sola, ¿no? Aparte, hay con quién compartir, y pues ese es mi testimonio a grandes rasgos, ¿no? Yo pensaba que no necesitaba de nadie, que todo lo podía hacer en mis fuerzas, y cuando conocí a Jesús me di cuenta que hay mucha gente con necesidad, al igual que yo, que estar sola no es decir yo lo puedo, ¿no? Yo puedo hacer todo. Al conocer a Cristo vino a cambiar totalmente mi vida porque conocí a mucha gente y gracias a Dios ahora le estoy sirviendo en el Ministerio de Niños. Gracias. Y de mujeres, ¿verdad? Ahora que fui eran 40 mujeres. ¡Qué bendición! Que cuando el enemigo te hace decir no vales, no sirves, el Señor te dice tengo cosas grandes para ti. Amén. ¿Quién más? A ver, pásale, Pili, casi no
convives, Pili. Siempre bien calladita entras y calladita te vas. O sea, claro, sé que tienes cosas que hacer. Muy buenos días. Efectivamente no convivo porque yo apenas tengo un año que llegué a Toluca. Vengo de Hermosillo. Dios me envió con un propósito Hermosillo porque ahí es donde servía a Dios. Siempre me quejaba yo de mi esposo y siempre decía que él era el malo. Pero cuando yo empecé a conocer a Dios, yo le dije al Señor que Él me cambiara. Y Él me ha cambiado de muchas maneras. Ya no soy gritona. Ya no estoy todo el tiempo queriéndome ocupar en cosas para olvidarme de mis penas, ya no. Ahora hago cosas así por el bien de mi familia, me siento feliz. Antes estaba yo todo el tiempo triste y ahora ya me puedo reír. Entonces siento que mi vida ha cambiado muchísimo. Las oraciones que yo he hecho han cambiado a mi marido. Mis hijos también han llegado a los pies de Cristo y todavía me falta mucho camino, mucho. Pero en esta iglesia, cuando yo llegué decía yo no me siento bien. Pero un profeta que vino acá me dijo, yo le preguntaba en ese día, Señor, ¿es aquí donde tengo que estar? Y el profeta me dijo, tú preguntaste que si tienes que quedarte acá y la respuesta es sí. Entonces yo sé que Dios tiene cosas grandes para mí, tengo que trabajar mucho, me queda todavía muchas cosas por hacer. Me siento en verdad bendecida por estar en esta iglesia y la vida con Cristo es una y la vida sin Cristo es muerte. Nosotros, gracias a Dios en las clases de matrimonios que hemos tenido, nos hemos levantado mi esposo y yo, y tenemos un Dios perfecto. Y cuando los pastores dijeron que ya no íbamos a tener las clases de matrimonio, nuestro corazón se entristeció porque veníamos a alimentarnos todos los viernes. Pero gracias a Dios, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar nosotros a alimentarnos todos los viernes o un día que podamos en la semana, y vamos a seguir pues alimentándonos porque eso nos hace falta. Y bendito Dios, o sea, yo me admiro, me gozo porque mi esposo está con muchas ganas, con mucho entusiasmo de querer seguir con la palabra. Entonces, pues ya acabo de escuchar que ya se van a hacer, van a regresar otra vez las pláticas para matrimonios, pero por este tiempo que tuvimos, nosotros nos levantó el Señor y ahorita nosotros nos sentimos muy fortalecidos en la palabra de Dios. Muchas gracias. El Señor escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Y está levantando a su varón como cabeza del hogar, como sacerdote de su hogar. Eso es algo, son milagros, porque a veces estamos orando por el varón, ¿verdad? Que se ha levantado, que tenga un tiempo especial con Dios, pero también con la esposa, con la familia, caminar, ¿verdad? La familia en el camino de Dios es bien importante. Pues gracias a Dios por ese milagro en tu esposo, y en Blanca, en Leti, ¿verdad? Gracias porque en Celina, porque aquí realmente es como conocemos a través de la palabra de Dios quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Y nuestra vida ya no puede volver a ser igual, y no debe de volver a ser igual. Vamos a tener pruebas, sí, luchas, sí. Vamos a tener circunstancias en la vida, muchas, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El sábado me preguntaba mi nieta y me dijo, oye abuelita, dice, tú y mi abuelito han pasado muchas pruebas, y no venía ni al tema lo que estábamos platicando. Pero me quedé así sorprendida cuando me dijo, ¿y ya son todas, abuelita, o todavía les falta? Y le dije, ¿qué crees que todavía nos falta? Hasta el último día que estemos con el Señor, ahí vamos a terminar. Nada más le pido al Señor que nos ayude en esos momentos de prueba y de lucha. Y a veces no quisiéramos oír esa promesa, ¿verdad? De las pruebas y de las luchas y de todo esto, pero es necesario que pasemos para ser, ¿qué? Probados y dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Amén.
Entonces la única que cumplió con la tarea fue Alma. Vamos a darle un aplauso a Alma, ¿verdad? Ahí me lo dejas, por favor. Vamos a ver la clase de hoy. Es muy bonita y el Señor nos ha estado llevando a lo que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo y yo. ¿Quién de ustedes sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿El Espíritu Santo quién es? ¿Verdad? Es la Trinidad, es cuando nuestro Señor Jesucristo da esa promesa a sus discípulos, que no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre, ¿verdad? Y que dice, no, eso está en Juan 15, no os dejaré huérfanos, sino os enviaré ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, ¿verdad? Juan 15, ahí me parece que no está en el estudio, pero para quien no sepan quién es el Espíritu Santo, es necesario que tome nota de esto. Viene el Padre, pero los tres están desde la creación. Si ustedes leen el capítulo 1 de Génesis, está diciendo Dios, y hágase la luz, y la luz se hizo, y sepárense las aguas, y se separaron las aguas, y así, hasta que hizo toda la creación. Pero llegó en el 1:27 me parece, donde dice, hagamos al hombre, ahí está en plural, no está en singular, ahí hubiera dicho, y voy a hacer al hombre, ¿verdad? Sino que dice, hagamos al hombre. ¿Cómo dice? Hagamos al hombre. Y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más adelante, si siguen leyendo, cuando la historia de la Torre de Babel, también, ¿verdad? Dice que cuando ya quieren llegar al trono de Dios, dice que Dios los vio y que dijo, bajemos y confundamos, ¿verdad? Entonces, en Babel, ahí le buscan en Génesis y también ahí habla donde están los tres. Pero donde está la promesa es en Juan 15, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice que no se aparten, que esperen la promesa del Padre, que será derramado ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, y que van a ser consolados. Y otra cosa bien importante, ¿qué les dijo? No os dejaré huérfanos. O sea, qué importante es eso. Los discípulos que vivieron y caminaron con nuestro Señor Jesucristo, ¿tú crees que no pensaron eso? Ya lo crucificaron, ya murió, ya lo enterraron. Ya me quedé sin padre, ¿no? Ya sí me quedé sin mi Salvador. Pero nuestro mismo Señor Jesucristo ya había dicho que Él resucitaría el tercer día y que enviaría la promesa del Padre. Y aún así, ellos están orando y se cumple esa promesa en Hechos 2, cuando llega el día de Pentecostés y donde dice que están todos juntos, unánimes, orando. ¿Cómo estaban? Unánimes es en un mismo sentir. Estaban orando al Padre cuando de repente viene un viento recio, ¿verdad? Y llena toda la casa. Y entonces empiezan a hablar en nuevas lenguas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y vemos bien claro la vida. Vamos a poner un ejemplo, la vida de Pedro. La vida de Pedro, ¿cómo era? Él caminó, anduvo con Jesús viendo los milagros, los señales y prodigios, pero cuando van a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, le corta la oreja. ¿A quién? A Malco, ¿verdad? Era uno del ejército romano. Y luego nuestro Señor Jesucristo que así no era. Y le pega la oreja, ¿verdad? Es un milagro que están viendo ahí los fariseos y el ejército romano, pero pues no tienen una venda donde no podían ver que era el Hijo de Dios. Entonces, Pedro huye, ¿verdad? Se esconde, pero ¿qué le había dicho a nuestro Señor Jesucristo? Yo te seguiré hasta la muerte. Dice, Pedro, tú me negarás. Y le negó, ¿verdad? Y cantó el gallo. Y él se arrepintió. Pero antes de que eso sucediera, dice que lo conoció una sirvienta y que estaba en el patio y que llegó y que le dijo, yo a ti te conozco, tú eres uno de ellos. Porque dice que la manera de hablar, decía, este es de los del camino. ¿Se acuerdan que yo les dije que así les decían, los del camino a los cristianos? Y entonces dijo, o sea, nuestra manera de hablar afuera también.
Te dicen, ¿qué te pasó? Hablas diferente. Entonces, cuando le oyen hablar a Pedro, esta muchacha le dice, tú eres uno de ellos. Y dice, no. Y entonces dice que empieza a maldecir. Empieza a hablar como hablaba antiguamente. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pero cuando llega el día de Pentecostés, ¿qué sucede? Dice que cuando son llenos del Espíritu Santo de Dios, Él toma ese poder y empieza a predicar de Cristo, y en ese día se convierten 3,000 personas, 3,000 judíos. ¿Cómo ven? El poder que el Espíritu Santo nos da. Es por eso que hace 8 días vimos, no me avergüenzo del Evangelio. Porque a lo mejor algunas todavía decían, híjoles, ¿cómo le voy a compartir? Como que algo me calla, como que no sé ni cómo. Pero ya lo hicimos hace 8 días, ahora el Espíritu Santo y yo es el que nos da ese poder, ¿sí? Primera, que Él es Dios. Segunda, que está con nosotros también todos los días. Y que Él nos da el poder. ¿Qué nos da? El poder, la autoridad de que en su nombre, en el nombre de Jesús, podamos predicar la palabra. Y haya grandes señales y prodigios sobre las personas que prediquemos la palabra. ¿Está bien? Ese es el Espíritu Santo que está ahorita entre nosotras. Nos está guiando a la verdad, nos está revelando, nos quita la venda, porque nos está enseñando, nos está mostrando su poder. Llegará un día, y fíjense que todavía no he buscado esa cita, la tengo que anotar ya, porque estamos hablando mucho del Espíritu Santo de Dios, pero dice que llegará un día en que el Espíritu Santo de Dios ya no estará aquí entre nosotros, y que entonces la gente tendrá comezón de escuchar la palabra, y ya no habrá quien predique la palabra. Entonces ahorita gocémonos porque el Espíritu Santo de Dios está aquí haciendo grandes milagros, señales y prodigios. Amén. Entonces ese es un resumito que les estoy haciendo porque hay mucho que hablar del Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Muchísimas gracias porque te necesitamos, precioso Espíritu Santo de Dios. Revélate a nuestras vidas. Que, Señor, podamos entender bien tu palabra, tu propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia para hacer tu voluntad. Guíanos a tu verdad, tu palabra es verdad y es vida. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Guía nuestro caminar siempre, Señor, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que si nos estamos yendo por un mal camino, endereza hoy nuestro caminar hacia ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Capítulo 4, el Espíritu Santo y yo. En Efesios 5:18 se nos instruye a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a buscar, por favor, si alguien me lo quiere leer, Efesios 5:18. ¿No lo tienen? A ver. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes sed bien llenos del Espíritu. ¿Ser llenos de qué? Del Espíritu. Dice que esa vez en Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cómo los veían los de los demás lugares que venían? Como borrachos, ¿verdad? Dice, están llenos de mosto, esa es la palabra que ocupa en la Biblia, están llenos de mosto, o sea, están embriagados. ¿Cómo se sentían de la tremenda presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Y así a veces nos sentimos, ¿verdad? Llenas. Por eso el Señor dice, ya no te embriagues con vino, en el vino hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. O sea, nos podemos llenar de mosto, como les dijeron a los que estaban ahí el día de Pentecostés. Estos están llenos de mosto, estos están embriagados, pero ¿sabes qué? Están ardiendo del fuego del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso ahí nos dice, antes sed llenos. Dice, se nos instruye a ser llenos del Espíritu. Siempre ha habido una gran controversia acerca de cómo, cuándo y por qué ocurre este fenómeno. Estoy segura que mientras exista la raza humana, siempre habrá conflicto alrededor de este tema. Tengo una simple solución. Ve a la palabra de Dios y pídele al Padre que te revele a su Espíritu Santo. Dile ahí, Padre, revélate a mi vida. De una manera muy íntima y personal. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Personal.
La pregunta que necesitas hacerte en la privacidad de tu closet de oración es esta: ¿tengo todo lo que quiero de Dios? Di sí o no, y le puedes poner sí o no. Mi esposo le hizo una pregunta común pero compleja a un rabí ortodoxo de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que usted cree acerca de la palabra de Dios? Su respuesta fue simple pero profunda. Empezó a hablar de dentro de su corazón y de algo que es un regalo no muy común, experiencia personal. La palabra de Dios es el protoplasma de todas las cosas vivientes, es la base de toda la creación. La palabra fue hablada y la vida fue. También existe una dinámica en la palabra. Sabe lo que necesitas en cualquier momento. En la escritura hebrea las letras brincan hacia arriba como lenguas de fuego. Esto representa la dinámica de la palabra, nunca se estanca. Por eso puedes leer algún día y significa algo para ti. Y puedes leer el mismo pasaje de la escritura al día siguiente y significa algo totalmente diferente. Alcanza las necesidades del individuo en cualquier circunstancia. La palabra tiene poder. ¿La palabra qué? La palabra tiene discernimiento y la palabra de Dios es viva. Eso es lo que nos hace ver el Espíritu Santo de Dios. Creer en la palabra, nos revela la palabra, nos llena de la palabra. Vivimos por fe por la palabra. Eso nos da vida a la palabra. En el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento nacemos de nuevo, o sea, nos da vida a nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu estaba muerto sin Dios. Hacíamos lo que queríamos. Pero cuando venimos a Cristo, su palabra es la que dirige y guía nuestro caminar. Amén. Entonces, fíjate todo lo que el Espíritu nos hace ver de la palabra. Que tenemos sed de la palabra, hambre de la palabra. Que no podemos dejar pasar un solo día sin meditar en la palabra y sin obedecer la palabra. Dice, soy una persona sumamente práctica, quiero saber lo que Dios quiere que yo sepa. Quiero tener lo que Él quiere que yo tenga. O sea, la palabra de Dios es para hacer la voluntad del Padre, no para que lo que nosotros querramos hacer. Quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. Si hay más de Él, pues entonces lo quiero. Te puedo decir que entre lo más lo conozco, más puedo reconocer su voz y hacer su voluntad. Derek Prince enseña que la salvación es simplemente la base del caminar cristiano. Cuando alguien construye una casa, prepara el terreno para los cimientos, después pone los cimientos, pero el constructor no para ahí. Antes de que se mude a su casa, le agrega las paredes y los techos. Todas estas cosas son partes individuales y vitales para una casa. Se necesita de todas ellas para que la casa sea funcional. La salvación es tu fundación, la llenura del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu construyen tu casa espiritual. Tú vives en esta casa y todas esas partes hacen que tu caminar cristiano sea funcional. Una pregunta, ¿ustedes saben cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Bueno, si lo quieres anotar ahí, lo vamos a leer por favor en Gálatas. Porque la mayoría creo que sí se lo sabe, pero hay algunas nuevas y es necesario que vayamos a Gálatas 5. Desde el 20 vamos a leer. 19 dice, y manifiestas son, o sea, lo contrario al fruto del Espíritu Santo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo eso lo hacíamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Algunas cosas, unas, otras, pero todas éramos pecadoras, ¿sí? Cuando ya tenemos a Cristo, Él nos perdonó ya todos nuestros pecados y ahora tenemos que vivir de una vida diferente, vivir en el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está el fruto del Espíritu. Amor, ya no odio, ya puedo perdonar al que me lastima, ¿verdad? Gozo, algunas de ustedes dijeron, ya tengo gozo, ya tengo alegría, antes no la teníamos. Ahora, a lo mejor la alegría era, pues si me compras este vestido voy a ser muy feliz, ¿verdad? Ibas y te comprabas el vestido y sí estabas contento un ratito, pero después ya se te iba ese gozo. Y ahora el gozo de Dios permanece aún en las pruebas. ¿Aún en qué? En las pruebas. La gente puede decir, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Si mira la situación que estás viviendo y mira, te ves contenta, te ves en paz, ¿no? Eso es lo que hace el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos cambia totalmente. ¿Nos cambia cómo? Totalmente. Bueno, ¿ya lo anotaron? Dice, Derek Prince tiene una excelente enseñanza acerca del Espíritu Santo en su libro, en el Manual para el Creyente lleno del Espíritu Santo. Compartiré algunos de sus pensamientos para ayudar a equiparte en tu viaje para llegar a ser una mujer de Dios. La primera pregunta que nos haremos es esta. ¿Hay una diferencia entre los resultados primarios de la salvación y los resultados primarios del bautismo del Espíritu Santo? Vamos a compartir ese sentir para ver si es así. El resultado de la salvación es autoridad. Juan 1:12 nos dice que somos hijas de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí lo dice, aquí está escrito. El primer resultado que vemos cuando hemos nacido de nuevo es autoridad. Juan habló de esta autoridad en su evangelio, Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad. Potestad significa autoridad. ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea que en ese momento recibimos la autoridad de ser hijas de Dios. Ya tenemos una identidad en Cristo. Ya no andamos aquí errantes sin saber cuál fue el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Ya sabemos que somos hijas de Dios y que tenemos un propósito divino aquí en la tierra. Amén. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos en Cristo la naturaleza de Dios mismo. Este milagro se conoce como un nuevo nacimiento o haber nacido de nuevo. Sucesivamente el creyente recibe la autoridad de Cristo. Tú eres una hija del Rey. ¿Qué eres? ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo? Las hijas del Rey. Por lo tanto, tú tienes la autoridad del Rey. Tienes la autoridad sobre el pecado y la tentación. A decir, ya no. Ya no más alcohol, ya no más mentira, ya no más en... ¿Qué? Ponle lo de lo que donde te sacó el Señor. Tristeza, ya no más, ¿no? Dice, eres vencedora. ¿Qué eres? Este es tu destino. Entonces tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Si soy una hija del Rey, ya no puedo estar derrotada, sino que soy una ¿qué? Vencedora. Ese es tu destino. Sin embargo, la autoridad no siempre le da al creyente la habilidad para hacer todas las cosas. Eso se logra con el poder. ¿Cómo se logra? El resultado del bautismo en el Espíritu Santo nos da poder. ¿Nos da qué? Poder. Después de la resurrección de Jesucristo, los primeros discípulos fueron unos vencedores. Tenían autoridad sobre el pecado y sobre las tentaciones de todos los días. ¿Y sobre qué? Las tentaciones. ¿Tenemos tentaciones? Sí. ¿La tentación es pecado? No. La tentación no es pecado. El pecado es cuando se cae. Es, por ejemplo, si fumabas mucho y vienes al Señor y dices, no, eso no está bien para mi cuerpo, me va a hacer daño, me va a matar, tengo un cáncer en el pulmón. Vienes a Cristo y Él te quita el cigarro. Pero después ves a alguien fumar y ya está la tentación que, ay, pues aunque sea uno, ¿no? Uno, ya no la cajetilla, uno. Y viene la tentación y entonces doblas rodilla y le dices, Señor, otra vez tengo esta tentación, apártame, líbrame de caer en esta tentación. El Señor nos libra, no caemos. Pero si yo les dije que también el Espíritu Santo nos previene, ¿verdad? No lo hagas. Dobla rodilla, ora, clama. Pero cuando decimos, no, pues, ¿qué más da? Un cigarro, total, así lo dejo al rato, ya no lo vuelvo a hacer. Pues entonces eso sí es pecado porque no se resistió, ¿qué? La tentación.
Entonces, cuando tengas una tentación en algo que sabes que no le agrada a Dios, hay que doblar rodilla y pedir auxilio para no volver a hacer lo mismo. Dice, sin embargo, hubo pocos cambios en las vidas de la gente que vivían en Jerusalén después de la resurrección de Cristo. Esto cambió instantáneamente después que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, Hechos 2. Unas horas después de que los discípulos habían sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios, más de 3,000 incrédulos fueron conversos y bautizados. ¿Por qué hubo tal cambio? ¿Por qué había tal impacto cuando los discípulos atestiguaban ante la gente? El poder había sido añadido a la autoridad. ¿El poder qué? Había sido añadido a la autoridad. Teníamos autoridad y ahora tenemos poder. ¿Qué tenemos? Este impacto, aquí mismo viene en el libro, y si no tienes el libro, es 1 Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Subraya eso en tu Biblia o en tu libro. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿qué? En poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ese poder fue lo que hizo que la autoridad que tenían los apóstoles fuera efectiva. Ese poder tuvo un explosivo impacto violento y poderoso en los incrédulos a su alrededor. Escucha la descripción de Lucas en el libro de Hechos, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él nos va a decir, inclusive hay gente que dice palabra de Dios sin saber que estaba escrito en la Biblia, hablando de gente nueva. ¿Verdad? De gente nueva. Que dices que Dios, cuando te dan el testimonio, dices, eso está escrito en la palabra, esa palabra, ¿no? Que me estás diciendo, yo no lo sabía, pero Dios así me habló. Entonces nos habla a través de su palabra, nos da poder, nos da autoridad para cambiar. Cuando viene el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a poder hablar sin pena, sin vergüenza, sin nada. Porque el Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotras. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo me empiezo a empapar de la palabra de Dios, ¿qué voy a hablar? La palabra de Dios. Si yo empiezo a orar, el Señor me va a permitir ver las necesidades de mi prójimo, de mi misma familia, y entonces el Espíritu Santo me va a guiar a lo que tenga que hacer, dar la palabra y la dirección correcta, pero es Él en mí. Amén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Nosotros como cristianos podemos fácilmente ver la autoridad como una característica de nuestras vidas. Una vez que hemos nacido de nuevo, dejamos atrás una naturaleza pecadora. Empezamos a ir a la iglesia y evitamos las tentaciones de esta vida. Sin embargo, no creemos un impacto en la vida de otros. Nos hace falta el poder. Y uno de los beneficios del bautismo del Espíritu Santo es la añadidura del poder para testificar a otros, para poder compartir, ya no quedarnos calladas, El poder para ser un testigo efectivo. Pablo dijo a los primeros cristianos, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo nos ponemos a orar, a veces tenemos ya nuestras peticiones, ¿no? Decimos, tengo hoy 5 peticiones, Señor. La iglesia, mi familia, las finanzas, sanidades y alguna petición que te dio por ahí un amigo, una familiar. Y cuando empiezas a orar y empiezas a orar en el Espíritu Santo, de repente ya estás orando por otras personas, ¿verdad? De repente ya estás orando por los que están en las cárceles. De repente ya estás orando
por algún misionero. Tú no sabes el nombre, pero ese misionero a lo mejor está a punto de morir. También hay un salmo que dice que oremos por los presos como si nosotros estuviéramos presos. Y empiezas a orar por los que están en las cárceles. Y el Señor te empieza a veces, bueno, no a veces, te empieza a mostrar el corazón de tus hijos. Y tú empiezas a orar y te empieza a mostrar lo que hay en tus hijos. Y luego te dicen tus hijos, ¿y quién te dijo? No, el Señor nos dijo. El Espíritu Santo de Dios nos dijo cómo estabas. Encontré tales cosas aquí y fue sin querer. Porque luego dice, ¿qué me andas escurcando? ¿Verdad? Y ahorita con todo lo que está sucediendo, pero lo podemos hacer, tenemos esa autoridad como madres. Pero a veces yo me estoy refiriendo cuando el Espíritu Santo de Dios te guía a algo, ¿verdad? Y cuando dices, ay, abrí aquí, salió algo que no me esperaba de mi hijo o de mi hija, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y entonces empiezas a orar por esa situación. Pero ¿quién nos los hace saber? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aún de cuando están en situaciones difíciles, ¿verdad? La familia nos los muestra. Para mí es esta parte intrínseca de mi caminar cristiano. Muchas veces he llegado a caminar cruzados en donde no sé cómo orar. ¿Sí les ha pasado eso? No sé ni cómo orar por esto. No sé ni cómo te lo digo, Señor. ¿De qué manera te puedo pedir esto? En esos momentos mi única dirección ha sido la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él vive dentro de mí. Yo solo puedo orar hasta cierto punto en mi conocimiento y habilidad, pero lo sobrenatural me lleva mucho más allá. El Espíritu Santo, Él nos enseña lo sobrenatural. Subráyale, lo sobrenatural. Por eso es que a través del Espíritu Santo nos da los dones, que también son 9, ¿verdad? Espíritu de ciencia, de profecía. Ahorita los leemos. Yo solo puedo orar hasta por lo sobrenatural, me lleva mucho más allá. Cuando oro en un nivel lleno de poder del Espíritu Santo, sobrepaso mis emociones, mis opiniones y mis deseos para orar con discernimientos. Pablo habló de una oración sobrenatural varias veces en la Escritura. Romanos 12:12. Gozaos en esperanza, sufridos en las tribulaciones y constantes en la oración. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5:17-19. Orad sin cesar, no apaguéis al Espíritu, no lo apaguemos. El Espíritu está con mayúscula, el Espíritu de Dios siempre se va a escribir con mayúscula. El Espíritu del hombre o el Espíritu inmundo siempre va a ir con minúscula, pero el Espíritu Santo siempre va a ir con mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? No apaguemos. ¿Se acuerdan que hace 8 días en que no me avergüenzo del Evangelio vimos la vida de Juan Wesley? Que dijo que llegaba la gente de lejos y de fuera para oír lo que él estaba dando el mensaje, ¿no? Y decía, porque venían a ver lo que ardía en mí. ¿Y qué ardía en él? El Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces, dice aquí que no lo apaguemos. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo pone en nosotros ese fuego de un avivamiento en nuestras vidas para obrar en lo sobrenatural. Nada más ser un instrumento de lo que Él tiene, ¿verdad? En cada persona, en nuestro prójimo. Que ese fuego, cuando hay una fogata, todos nos acercamos a la fogata y más cuando hace frío, ¿no? Por lo regular así es la fogata cuando hace frío. Y todos ahí calentándonos, ¿sí? Los que estamos en la fogata y cuidadito y le dejes de poner un palito para que no cese el fuego. Pero si sacas un palo de la fogata y lo pones a un lado, ¿qué va a pasar con ese palito? Se va a apagar. Así pasa en nuestras vidas. Cuando tú y yo no oramos, cuando no oramos, cuando no estamos llenas del poder del Espíritu Santo de Dios, nos vamos a apagar. Y tú sabes, a mí no me gustaría, al menos a mí no me gustaría volver a la vida que viví. ¿A ti? Entonces no apaguemos el fuego del Espíritu Santo, no lo apaguemos. A diario vivamos con esa fe, con esa llenura
¿qué es lo que estamos viendo hoy? La llenura. Para estar yo llena del Espíritu Santo de Dios, tengo que leer la palabra y tengo que orar, tengo que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahí dice orar sin cesar, orar en todo tiempo, velad y orad. Tú dices, ay, voy a dejar, no voy a hacer nada porque voy a estar orando. No, vas a orar en la mañana cuando te levantes y no vamos a decir, yo oro 3 veces al día. ¿Así cómo le haces? Pues oro en el desayuno, en la comida y en la cena. Bueno, eso de agradecimiento lo tenemos que hacer, pero tenemos que buscar un tiempo para orar. ¿Está bien? Y el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo orar, qué hacer. Si ustedes, ahorita sé que estamos leyendo un capítulo del libro de Esther, cada clase un capítulo, pero si tú tienes otro tiempo más, lee el libro de Hechos de los Apóstoles y vas a ver el poder del Espíritu Santo de Dios que hizo en cada uno de los discípulos. ¿Está bien? Bueno, vamos a saltarnos, por favor, porque aquí habla, ya se lo sinteticé, todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando estamos llenos, ¿verdad? Cuando nos guarda, inclusive, vamos a leer en la página 45 el número 3. El poder para entender la palabra de Dios, ¿quién nos los da? El Espíritu Santo. ¿Cuántas de ustedes, antes de llegar a Cristo, antes de nacer de nuevo, leyeron la Biblia? O al menos un evangelio. Pues yo también. ¿Le entendieron? No, porque es necesario nacer de nuevo. Y en ese nacer de nuevo el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios y entonces la podemos entender y vivir. ¿Sí? Es necesario. Dice, el poder para entender la palabra de Dios. Jesús prometió a sus discípulos que después de que el Espíritu Santo de Dios habitara en ellos, este sería su maestro, ¿qué? Personal. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, eso está en Juan 14:26. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo los capacitaría para recordar las enseñanzas de Jesús y entenderlas como correctamente. Este mismo beneficio es proporcionado para todos sus hijos. Su palabra es poderosa y más cortante que una espada de 2 filos. Es el poder que salva a los perdidos y sana a los enfermos. Fíjate el poder de la palabra, por eso estamos aquí, por el poder de la palabra. La palabra abrió mares y convirtió el agua en vino. Es una palabra que hace milagros y yo quiero entenderla. No puedo hacerlo a través de mi propio poder, pero lo puedo a través del discernimiento del Espíritu Santo que habita en mi interior. Otro propósito de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es el derramamiento del amor de Dios en los corazones de los creyentes. Antes de pasar al poder para sentir el derramamiento del amor de Dios, piensa, ¿todavía me cae mal alguien? ¿Todavía no perdono a alguien? ¿Todavía sigo en mi corazón dolido por cosas del pasado? Porque ahorita tenemos que ser libres por el poder de la palabra. Amén. Y aquí es lo que dice, el poder para sentir el derramamiento del amor de Dios. Romanos 5:5. Pablo habló del amor de Dios para nosotros cuando dijo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que nos fue dado. O sea, ya tenemos amor. ¿Ya tenemos qué? Amor. Antes no teníamos amor. Antes la regábamos bien feo. Nos hacían algo y nos desquitábamos, o estábamos planeando cómo vengarnos, o lastimábamos de palabra, ¿no? O de hechos, o actitudes. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas ya no podemos ser las mismas. Ya no podemos vivir con esos rencores, con esas amarguras, con esos odios. Ya no. Por eso te digo, detecta, ve, el Señor te está revelando tu corazón. ¿Qué hay todavía que tienes que perdonar, que no puedes amar? Y dile, Señor, yo quiero amar hasta a mi enemigo como lo dice tu palabra. Cuando una persona te hace mucho daño, lo que menos quieres saber es de esa persona, ¿no? Que ni te la mencionen.
Pero cuando viene el Espíritu Santo y te llena, empiezas a bendecir al que te maldice, empiezas a amar al que te odia y empiezas a orar por el que te persigue. Esos son los cambios que hace el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Nos llena de amor. Y ya no podemos hablar de rencores, ya no podemos hablar de odios, ya no podemos decir, ay, pues a ver si me nace, antes de que me muera, le voy a perdonar a cierta persona. ¿Sabes qué? Ni siquiera sabemos cómo vamos a morir. Ni siquiera sabemos si vamos a tener la oportunidad en ese momento de perdonar a las personas. ¿Sabes cuándo te dice el Señor? Hoy. ¿Cuándo nos los dice? Hoy. Hoy no nos vamos a ir con esas cargas. Es hoy. Dice que podemos airarnos. Pueden haber cosas que nos molesten. Dice, airaos, pero no pequéis. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, hay cosas que nos molestan y claro, no es fácil que una persona te odie y que tú digas, pero si yo no tuve nada que ver en por lo cual esa persona me odia, o sabes que esta persona me levantó falsos y se siente bien feo, o esta persona me traicionó o me hirió. Y bueno, claro que no podemos decir, ay, estoy gozosa por todo eso, ¿verdad que no? Tenemos emociones, pero tenemos que dejarlo salir rápido, que llegue la noche que tú puedas decir, Señor, me está doliendo, no sabes cómo me está doliendo esta situación. Bueno, al menos yo así lo hago, yo hablo de lo que yo le digo, ¿no? Y doblo rodilla y lloro, pero ya sé cuál es tu palabra, lo que dice tu palabra, tengo que perdonar, tengo que bendecir y tengo que pasar el proceso, guíame nada más y ya. Y una cosa siempre le he dicho al Señor, yo también he pasado circunstancias bien fuertes y así le he dicho al Señor, Señor, que esto no detenga el amor que me tienes hacia mí. Me está doliendo, pero no quiero dar un paso hacia atrás, ni me quiero quedar paralizada. Dime qué tengo que hacer para continuar adelante. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo, que nos anhela celosamente. Pero hoy es un tiempo de amar. Si tú dices, es que ya ni siento el amor en mi corazón de tanta cosa que me ha pasado, creo que ya estoy hasta seca. Si hay personas que dicen así, ¿verdad? Estoy hasta seca. Le vas a decir, Señor, vacíame de todo lo que está en mi corazón. Soledad, tristeza, traición, todo lo que te esté. Vacíame de todo eso y lléname de tu amor. Levanta tu mano. Dile, Espíritu Santo, tú sabes lo que hay en mi corazón. Yo no te puedo mentir. Y si hay odios, si hay falta de perdón, si hay resentimientos o más cosas que no te agradan, te pido perdón. Vacíame de todas esas cosas que no te agradan a ti. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor. Yo necesito tu amor para poder perdonar, para poder amar y para poder bendecir. Lléname de tu amor, porque de este amor me conocerán allá afuera. Dirán, yo quiero de ese amor que tienes tú. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, entonces le vamos a decir al Señor que nos llene de amor. La humanidad ha experimentado muchos tipos de amor. El llamado amor de pasión sexual, expuesto por David y Betsabé. El amor de un esposo para con su esposa, como el de Booz por Ruth. El amor de los padres a los hijos, como el de Abraham por Isaac. Y el amor de los hijos por los padres, como el de Sem y Jafet por su padre, Noé. Fueron de los lazos familiares el amor de un amigo por otro, el amor de David y por Jonatán. Hay muchas formas y descripciones del amor conforme a los lenguajes del mundo. Sin embargo, solo uno describe el amor de Dios. Como padre, tiene por sus hijos. Esta forma divina del amor se define por la palabra en griego ágape. ¿Cómo se llama? Ágape. Ese es el amor de Dios. El amor que debemos de tener nosotros. Porque en el mundo dices, pues claro que lo amo, es mi hijo. Pues claro que lo amo, es mi esposo. ¿Verdad? Pero el amor va más allá.
Y aquí no está, pero anótenlo. Primera de Corintios 13. Ahí nos habla acerca del amor de Dios. El amor de Dios que no tiene envidia, que no se jacta, que todo lo sufre, que todo lo puede. Ese es el amor de Dios que está en Primera de Corintios 13. Ese es el amor ágape. El amor ágape denota los 3 tipos de amor de los que se habla en las Escrituras. Primero, el amor que el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen al uno por el otro. Segundo, el amor que Dios tiene por sus hijos, que lo llevó a dar a su único hijo para que muriera en la cruz y que tú y yo pudiéramos ser libres de las ataduras del pecado y recibir la vida eterna. Y el tercero, el amor que Dios imparte a través de su Espíritu Santo a los corazones de sus hijos. Primera de Juan 4, 7, 8. El apóstol Juan enseñó a los primeros cristianos. Vamos a leerlo juntas. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué bonito cuando lo leemos, pero qué duro en la práctica, ¿no? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no cambia. El que odia es el diablo. El que no perdona es el diablo. El diablo no sabe amar. Entonces, cuando nos encontremos así, no, yo soy hija del rey y me cuesta trabajo, pero voy a amar, voy a perdonar, y mi corazón está lleno de amor y no de rencores, ni de odios, ni de resentimientos. Amén. No, pero es que me hizo y que no la puedo ni ver ni en pintura. Dichos de la boca, ¿verdad? Señor, enséñame a amar a mi prójimo. Enséñame. Y si a la mente te vienen 7 veces, pero ¿cómo voy a perdonar a esta persona? Pero si esto me hizo, y vuelves a recordar, no empieces a hacer una historia en tu mente, empieza a bendecir a esa persona. Dile, Señor, no lo entiendo por qué me lo hizo, pero yo ya la perdoné y ahora la bendigo en el nombre de Jesús a esta persona. Amén. Y es la manera de que vamos a salir adelante. No hay otra. No hay otra para ser reconocidas como las hijas del rey. Vamos, por favor. Permítanme. Aquí va a ver, vamos a, porque si no es que se va el tiempo rápido. En el 47 dice: puntos de acción, el Espíritu Santo y yo. ¿Cómo? Dice, lee soltando la palabra en tu vida en las páginas 23 y 24. Haz esta oración todos los días esta semana. Esa es una tarea, ¿sí? Busca los siguientes versículos y date cuenta que esas promesas están disponibles para ti como hija del rey. Aquí dice, tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres, ahorita vamos a leer las citas. Tú eres sellada con la promesa del Espíritu Santo, trasladada al reino de Dios, sagrada y sin culpa ante Dios, coheredera con Cristo Jesús. Mira todas las promesas que tenemos por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer el templo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro cuerpo? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate, ni nuestro cuerpo nos pertenece, es prestado nada más. Un día vamos a entregar cuentas, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Ya no podemos hacer las cosas que antes hacíamos. Tenemos que cambiar, tenemos que luchar por seguir adelante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Selladas con la promesa del Espíritu Santo. Efesios 1:13.
Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo fuimos? Selladas. En ese momento que hicimos la oración de salvación, fuimos ¿qué? Selladas, apartadas, como diciendo, dice Dios, esta es mi hija, porque hay un sello en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, no sé dónde lo puso el Señor, en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Es mía. O sea, nosotros somos propiedad del Espíritu Santo, somos hijas del Rey, entonces somos selladas. El domingo decía el pastor, ¿tú crees que afuera ya saben que eres cristiana gente que no te conoce? Sí, por tu manera de ser, por tu comportamiento, por tus actitudes, por tu manera de hablar. Ya así, y a mí se me quedó muy claro un ejemplo que decía en un libro. Ustedes conocen a los militares impecables, ¿verdad? Su vestimenta. Caminan derechitos, ¿verdad? Bien disciplinados. Y cuando no tienen el uniforme nada más por su porte, los ven caminar afuera o en un lugar y dicen, ese es un militar, ¿sí o no? ¿Cómo verán a un hijo de Dios? Esa mujer es cristiana, tiene algo que yo percibo. Está gozosa, está bonita, tiene paz. Me acerco a ella y siento una paz sobrenatural. O sea, el mundo percibe que somos selladas, que somos diferentes, que somos hijas del Rey. Amén. Pues darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque eso somos en Él. Eso somos en Él. Somos apartadas, somos selladas, somos consagradas. Entonces nuestra vida tiene que ser totalmente diferente. Amén. Trasladadas al reino de Dios, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Somos qué? Trasladadas al reino de Dios. Efesios 1:14 y Primera de Pedro 1:16. Vamos a Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Dios. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Santos. O sea, no es santo el que está en un nicho que le ponen velas y que le piden. Eso no. Somos santos los hijos de Dios porque desde el momento que recibimos a Cristo fueron perdonados todos nuestros pecados. Fuimos salvos y nuestra vida está consagrada para Él. Por eso nos dice que somos santos o santas, ¿verdad? Y dice que si Él es santo, nosotros debemos de ser santos también. Y coherederas con Cristo Jesús, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También somos herederas, herederas de la promesa, así como Cristo. Y dice que si padecemos, aquí está escrito, también vamos a padecer por ser cristianas. El domingo orábamos por decir, hay que aprovechar los tiempos que estamos viviendo aquí en Toluca. Tiempos de libertad de la palabra, donde podemos venir, reunirnos, congregarnos sin que nadie nos persiga, sin que nadie nos vea sacar una Biblia, sin que cantar casi con el corazón, en el espíritu, porque no nos deben de oír afuera, ¿verdad que no? Pero, por ejemplo, todo el pueblo musulmán está en contra de los cristianos y mata a los cristianos, los odia. Aquí no muy lejos, nos los acaba de decir el pastor Jorge. No se hablan las noticias de esto, pero en Chiapas han sido muertos algunos por
recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Los corren de sus tierras, les quitan todo, les queman sus casas, no les dejan pasar el agua. Cuando estamos todavía viviendo en un país libre, ya está sucediendo esto. Pero no lo sabemos, ¿verdad? Porque las noticias no hablan nada de eso. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Pues Jorge vive en Chiapas, Jorge conoce a esas personas y viene y nos los comenta. Entonces tú y yo tenemos una libertad tremenda para congregarnos y gozarnos de la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero sí puede haber esto, que vamos a sufrir padecimientos por la palabra, sí. El padecimiento más grande que ahorita alguna de ustedes pudiera pasar es que sea rechazada por su familia. ¿Verdad que sí? O amigas. Ese es lo más grande. Pero hay dos promesas. Dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nuestros primeros enemigos son los de nuestra casa. Está escrito. Como diciendo, ya te convertiste en aleluya, ya cambiaste de bandera, ya eres la santita, ya, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no nos pasa nada, porque estamos orando por ellos. Pero la otra promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, ¿no nos afecta en algo que de un momento breve nos rechacen? No, lo que ellos no saben es que seguimos orando por ellos, ¿no? Así pasó con mi suegra y conmigo, ¿no? Ella me decía, oye Pati, me quería hablar de Dios, y yo le decía, respéteme, usted lo suyo y yo lo mío, ¿verdad? Pobre de doña Caro, yo creo que sentía feo, pero ella era una mujer de fe que decía, sí Pati, pero cuando el día que recibo a Cristo en mi corazón, ella me dice, lo que tú nunca supiste y no me podías impedir era que yo orara por ti. Y también estás aquí por mis oraciones, ¿no? Entonces yo soy un testimonio vivo de lo que ella hizo durante 8 años conmigo, 8 años de oración. Y me aguantaba como era, ¿verdad? Entonces, pues, ese es el amor de Dios. ¿No podemos aguantar un poco? ¿No podemos soportar en amor? Sin contestar, sin sentirnos heridas. Al contrario, nos gozamos en los padecimientos y podemos orar. Amén. Ahora dice, escribe cuál de estos es el versículo más significativo para ti. ¿Ya lo escribieron? ¿Ya lo escribieron? Número 3. Y como hija del rey, también eres ciudadana con los santos. Ya lo leímos, Efesios 2:19. La niña de los ojos de tu padre, Salmo 17:8. No vamos a leer todo por el tiempo, pero tú lo puedes leer en tu casa, toda la lección y leer todas las citas. Pero vamos al Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Cómo nos ve el Señor? Como la niña de sus ojos. O sea, ¿cuánto nos ama? Hay una alabanza que se llama La niña de tus ojos. ¿Cómo me gusta, verdad? De saber que somos como sus pupilas, sus niñas, ¿verdad? Que está ahí con nosotros en todo momento, en cualquier circunstancia, donde vamos, lo que pasamos, lo que vivimos, ahí está con nosotros. Amada de Dios, ¿alguna de ustedes hasta el día de hoy no se siente amada por Dios? ¿Todas se sienten amadas? Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 1:7, por favor. Las demás citas las buscan en su casa, ¿sí? Por favor. Romanos. Ya voy hasta acá y hasta acá. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma o en Toluca, amados de Dios. ¿Cómo? Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos amadas de Dios.
¿Somos qué? Aptas para compartir la herencia de Jesús, Colosenses 1:2. Hugo, ¿no está el pastor Armando? Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, todo lo que dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, gracia y paz sea a vosotros, aptos para compartir la herencia de Jesús. Ellos estaban ahí en Colosa para compartir, ¿qué? La palabra de Dios, la palabra de poder. Entonces, de aquí también, ¿cuál cita te dices? Esto soy de Dios. Lee esos versículos y escribe el más significativo para ti. ¿Cuál es? Tarea. Lee el capítulo 3 del libro de Esther, después termina con esta oración. ¿El capítulo 2 lo leyeron? ¿Sí? Y sí, ven cómo Esther era obediente, cómo a su tío Mardoqueo, cómo se arreglaba, cómo aún dentro con los eunucos, los que servían al rey y las estaban a ella, ¿verdad?, enseñándoles cómo arreglarse para ser la reina, también cómo Esther era obediente. Entonces, ¿nosotras qué tenemos que hacer? Obedientes. Y ahora van a leer el capítulo 3 del libro de Esther. Y ahora todas vamos a leer esta oración. ¿Tienen el libro? Y las que no tengan el libro, pongan atención para que puedan repetir. Padre, te pido que me reveles a ti mismo en mi vida, en una forma como nunca he conocido. Si hay algo que tengas para mí que yo no haya experimentado, muéstramelo ahora. Te pido que pongas tu Espíritu Santo en mi corazón con esta llenura. Te pido que pongas en mí la pasión para atestiguar de la misma manera que tus discípulos lo hicieron en el día de Pentecostés. Te pido que me ayudes con mi vida de oración, levantándome a niveles mucho más altos, más allá de mi fuerza y entendimiento natural. Cuando oro, quiero la autoridad y el poder del Dios viviente. Guíame a través de tu Espíritu Santo por el camino que tienes para mí. Padre, te pido, derrama en mi corazón un amor tan opulento y abundante que solamente se pueda describir como un amor ágape, un amor tan puro que su única fuente sea el trono del Dios viviente. Señor, si hay más de tu parte, entonces lo quiero tener. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Y pónganse de pie. Vamos a orar. Miren, hay algo bien importante. ¿Queremos la llenura? Despojémonos de todo lo que nos asedia, de todo pecado, ¿sí? Vamos a decirle, Señor, perdónanos por no buscar tu palabra. Perdónanos por no orar con pasión. Perdónanos porque no sabíamos que el orar tú nos llevas a nuevos niveles. Revélanos tu palabra. Pero más que nada, Señor, que nuestro corazón esté bien delante de ti. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos, nada delante de ti, Señor. Que cuando veas nuestro corazón, lo veas como tú quieres que esté, lleno del Espíritu Santo, lleno para hablar tu palabra, lleno de amor, necesitamos ese amor, Señor. Porque a veces como humanas tenemos cosas del mundo. Si me quieren, los quiero. Si me dan, les doy. Y no, Señor, ese no es el amor ágape. El amor ágape va más allá. El amor ágape es el que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Que lo hirieron, le pusieron la corona de espinos, se burlaron, lo insultaron, lo maldijeron, lo desnudaron, le pusieron la cruz y no abrió la boca.
como cordero fue llevado al matadero. Y todavía, Señor, antes de morir en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dio su vida y llevó ahí el pecado mío y de toda la humanidad. ¿Cómo yo, Señor, voy a estar así, sin falta de perdón? Yo quiero perdonar a aquellas personas que me han herido, que me han insultado, que hablan mal de mí, que hablan mal de mis hijos, que nos odian. Que nos maldicen, aún brujos y hechiceros. Si no se arrepienten y están mandando palabras de maldición a la iglesia de Cristo, más vale que se arrepientan y conozcan al único Dios, al Dios verdadero. Todo trabajo de hechicería y de brujería es atado y cancelado en el nombre de Jesús. Todo trabajo de vudú y de a la muerte es atado y cancelado en el nombre de Jesús. Estamos lavadas y compradas con la sangre de Cristo, la sangre poderosa que primero nos perdona y luego nos limpia de toda maldad. Espíritu, ahora sí levanta tus manos. Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de ti, lléname de tu presencia. Quiero sentir ese fuego. Quiero sentir ese fuego, Espíritu Santo, quiero sentir tu fuego. Quiero estar, Señora, donde se comparte tu palabra. Quiero estar donde alguien quiere escuchar de ti. Lléname, pon ese fuego, Señor. Pon ese fuego para que los de afuera también quieran sentir ese amor, esa paz, esa bendición tuya. Que arda, así como decía Juan Wesley, Señor. Que arda mi corazón, que arda de tu palabra, Señor. Que cuando abra mi boca, hable tu bendición, y tú me uses con tu poder, que yo soy un instrumento tuyo, Señor, para que cuando ore por el enfermo sea sanado, cuando ore por las personas que están metidas en brujerías, en hechicerías y en el ocultismo, sean libres, para que, Señor, pueda amar al que me odia, para que pueda bendecir al que me maldice, para que pueda orar por el que me persigue. Esa hija quiero ser. Quiero sentir el amor ágape tuyo, Señor, para poderlo dar. Ya no puedo dar. Yo no puedo dar algo que no tenga. Yo hoy te necesito. Hoy te necesito. Que mi corazón, lléname. Queremos ver en México un avivamiento. Solamente tú, Espíritu Santo, lo puedes hacer en nuestras vidas. Derrama de tu amor, derrama de tu bendición, derrámate sobrenaturalmente, como lo hiciste en el día de Pentecostés. Dice que estaban todos orando, todos en un mismo sentir. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estaban esperando tu promesa, Señor. Que todos estaban esperando tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu poder, llénanos de tu fuego, Señor. Llénanos, Señor, para hablar a la gente, Señor. La gente que no te conoce, que sea salva y te conozca, mi Dios. Usa mi boca, usa mi vida. Lléname de ti. Lléname, Señor. Lléname. Bautízanos, Señor. Que hablemos en nuevas lenguas. Bautízanos con tu poder. Las que hablen en lenguas empiecen a hablar en lenguas. Llénanos, Señor, con tu poder. Llénanos. Guíanos a tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida. Llena al Espíritu Santo. Llénala, tócala, Señor. Tócala para que lleve las buenas nuevas, sana su corazón totalmente, para que nada más ahorita, Señor, la llenes del amor tuyo, Señor. Guíala a tu verdad. Un fuego, Señor, de un nuevo comienzo en ti, Señor. De la revelación de tu palabra, Señor. Quita toda carga, Señor, y que tu precioso Espíritu Santo de Dios la llene de tu paz, de tu amor, que se goce deleitándose tu palabra. Guíala, Señor. Habla, Espíritu Santo.
Gracias, Señor, por la vida de Gloria. Llénala de tu gozo. Llénala de tu gozo, Señor. De tu gozo. Que sea paciente en esta prueba, Señor. ¿Para qué es todo esto, Señor? Te glorificamos y te alabamos. Llénala, Señor. Llénala de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que nuestro cuerpo es templo. Llénala, Señor. Llénala, vívala. Pon un fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Que se apasione por ti, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque le estás haciendo nueva. Porque le estás llenando de ese amor, porque no estás sola. Porque ahora estás dando una palabra de poder a mujercitas que están sufriendo lo mismo que ella pasó. Antes decía, ¿para qué es todo esto? Para la salvación de otras. Gracias, Señor. Llénala, 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 precioso Espíritu